Yo soy Isabel Cristina Acevedo y esto es Del Campo para el Mundo. En esta oportunidad hemos llegado hasta el municipio de El Carmen de Viboral, vereda Camargo, sector El Tejar. Así que hoy vamos a hablar sobre la agricultura orgánica y biodinámica. Acompáñenme para que juntos descubramos qué tiene el mundo y el campo para mostrar. Muy bien, y para seguir hablando aquí en De Campo para el Mundo sobre la agroecología, pues hemos llegado hasta la finca La Buenaventura Granja Escuela y estoy con un hombre que sabe mucho sobre este tema. Él es precisamente don Israel Osorio. Don Israel, qué placer estar con usted aquí con nuestro programa Del Campo para el Mundo, para que hoy pues usted le cuente a nuestros televidentes y nos enseñe más todas esas cositas que usted sabe y aplica aquí en la Granja Escuela. Bueno, bienvenidos a todos y a los que nos escuchan y nos observan por todos estos medios, esperando que lo que aquí compartamos pues sea como una inspiración para otras personas, que yo sé que lo podemos lograr en la ayuda que le estamos haciendo todos al planeta. Don Israel, ¿cuánto tiempo aplicando usted ese tema de la agroecología? Estamos como en 35 años, que digamos decidimos como dejar el tema de la agricultura convencional que practicaba desde niño y empezamos a trabajar con todo el tema de agricultura orgánica y muy enfocados, o digamos que tuvimos en esa posibilidad cuando iniciamos grandes maestros que nos orientaron desde la agricultura biodinámica. Y bueno, y ahí vamos aplicando cositas y viendo, yo pienso que excelentes resultados. Don Israel, sí. Convergen las dos, lo que tiene que ver con la agricultura orgánica y la biodinámica, o sí. O se enmarca todo dentro de la orgánica. Claro, digamos que la biodinámica abarca a muchas agriculturas, las orgánicas, las agroecológicas, también pues tiene que ver con lo que estamos hablando de agriculturas regenerativas y todo eso, ¿cierto? Obviamente desde unos principios que la biodinámica incluye y considera mucho las fuerzas etéricas, las fuerzas astrales, lo que incluso desde muchas agriculturas orgánicas se han perdido. Entonces, digamos que la biodinámica le da como una relevancia espiritual a la agricultura y a las plantas, a los seres que habitamos el planeta. Como el poder sí, que tiene la madre tierra para la transformación. Sí, y lo bonito también de la biodinámica es que hay una propuesta linda que así funciona la vida, es trabajar desde principios sutiles, pues desde lo poquito, desde las rocas pulverizadas, obras, ¿cierto? No tiene que ser toneladas ni de estiércoles ni de químicos como nos lo han pretendido mostrar. Sino que es... Muy bien, esta finca tiene un nombre muy lindo, La Buenaventura. Háblenos un poquito de ella, don Israel. ¿Hace cuánto se convirtió este proyecto personal en esa forma de vida? Y además, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en el Del Campo para el Mundo? Bueno, la Buenaventura Granja Escuela es una finca que estamos aquí ya hace 19 años exactamente. Una tierrita que después de haber estado en otras fincas haciendo agricultura orgánica, recuperando suelos, y cuando retomamos otra vez como volver al Carmen, en una ausentada que tuvimos, decidimos adquirir esta tierrita y empezar a hacer, digamos, como un proyecto familiar. Yo no diría mío, pues, porque ahí está todo un trabajo de apoyo de mi esposa, de mis hijas, que ya en esa época también eran conscientes. Y lo bonito que aquí ya veníamos con una experiencia de hacer agricultura biodinámica en otros espacios. Ya habíamos hecho también experiencias de comercialización con hojarasca y todo eso. Entonces habían muchas cosas claras, pero mucho por aprender y muy decididos a que esta finca la queríamos transformar en eso, en un bosque donde podamos convivir todos, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, con nuestras casitas, los hijos, y respetando también el bosque, los animales que quieran llegar. Y de a poco procurando también como el alimento, ¿cierto? Pensando mucho, digamos, por lo menos como en una propuesta de autoabastecimiento. Y obviamente también se han dado excedentes para el mercado. Entonces desde ahí ha sido como un enfoque que hemos venido dando, sin perder de vista, como les digo, como todas esas prácticas biodinámicas y todos esos principios. Y un tema que nos ha ocupado mucho es también el cuidado del agua, ¿cierto? Todo lo que acontece sabemos con el agua, entonces eso es lo que les quiero compartir, técnicas y cositas que estamos aplicando para que todo sea un ciclo dentro de este proceso. Que se cuida, como usted lo dice en ese término, pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero además también se da como todo un autoabastecimiento también, digamos que es muy sostenible todo lo que tiene que ver acá en la Buenaventura, sí, ¿cierto?
Y también sobre todo enfocados mucho como en, o sea, hablar ahora de cuidar la tierra, pues toca devolvernos y decir, por eso se está hablando mucho de las agriculturas regenerativas. Pues la tierra está tan aporreada, tan maltratada, no solo aquí en el Carmen y en Antioquia, sino en el mundo en general. Son muy poquitos los lugares que se escapan, digamos, de esos impactos, pero aún así está el impacto ahí porque todo repercute. Entonces nos toca es hacer un trabajo de regenerar las tierras, de volver a hacer suelo, de volver a hacer capa orgánica. Entonces ahí también estamos muy enfocados. Muchas veces, casi siempre, no esperando como un resultado económico y una ganancia económica, pues lucrativa, sino más bien como que esa ganancia se vea en la misma tierra, en el mismo suelo, y eso lo vamos viendo de a poco. Suelos más saludables, plantas que ya van resistiendo más. Entonces eso como hasta ir logrando un equilibrio que creo que si muchas más personas vamos sumando, vamos aportando, ¿cierto? Sí, a salvar la tierra porque la cosa está en serio, ¿sí o no? Bueno, para poder entrar en materia y empezar a aprender así de este hombre que yo les digo a ustedes es bastante interesante y sabe mucho sobre este tema, pues nos vamos a ir a un lugar que don Israel me decía, para él es donde nace todo, ¿cierto? Sí, bueno, yo quería, hablaba con Cristina, fuera de cámara, de poderles como compartir a ustedes varios momentos de la finca que digamos para mí se han vuelto como en el cotidiano y en el hacer, y que cada vez me inspiran como esas tareas a hacerlas, porque siento que es como, digamos, un mecanismo que yo con mi espacio, con mi familia y con todos hemos creado, y como les decía ahora, ayudando en todo ese ciclo de la materia y de la energía que fluye, cómo le damos ese manejo y pues cómo nos hemos sostenido, ¿cierto? Entonces es como compartirles varios momentos. Yo lo voy a manejar como en un orden, sería estar donde allí el espacio de las materias orgánicas, cómo se van transformando en los compostajes, cómo se van, digamos, revirtiendo en los sembrados y en todo. De ahí pues podemos hablar del tema de las aguas. Y luego también como desde allí, de ese mismo material que es el estiércol del burrito, también se nos va generando toda esa línea de lo que ha sido la bioconstrucción también en esta finca, que es un tema que de hecho llevamos rato pues compartiendo parte de nuestra vida haciendo esa tarea. Entonces se vuelve como un eje central ahí a arrancar y bueno, ahí les seguiré contando. Vamos de una vez, don Israel, venga, vamos, acompáñeme. Listo. Bueno, lo que quiero plantear aquí es como donde empieza el reciclaje de la materia. Entonces yo desde estas fuentecitas de agua, incluso desde los mismos desagües, uno lo ve en las mismas ciudades. Se baja del andén de la casa y ve cómo después de los aguaceros se van decantando las arenas. Y ahí empieza un material muy importante que empieza a generar estos lodos. Que nuestros abuelos aquí en el Carmen y en todo este oriente desde hace miles de años empezaron a entenderlo como una fuente de origen de la materia orgánica. Y ahí empieza a sumarse este verde, que es, digamos, en este caso, toda la hojarasca de la guauda, ¿cierto? Ocasionalmente siempre hay que barrer los prados, los caminos. Yo todo este material me lo voy reciclando. Entonces, para yo no llevarme, digamos, para los compostajes, estos lodos tan complicados de llevar, ¿cierto? Húmedos, pesados, que muchas veces los campesinos lo hacían. Yo lo voy es como digamos, yo lo llamo precompostar. Como que lo integra sí, con ocasionalmente, la capa. Miren, limpio. Aquí vengo con una pala, limpio y voy mezclando y los pongo a escurrir. Y ya, digamos, los dejo aquí, incluso así haya invierno, usted los sigue tapando con hojaras que ellos escurren. Y ya más escurridos me los voy reciclando y me los llevo para el punto de origen. Esa sí es primera vez, don Israel, que la escucho con ese lodo. Sí, es que toca ir como puliendo la conversa, usted sabe. Pero digamos que aquí lo tengo más como un cúmulo de materiales que se va como precompostando. Listo. Yo aquí ya, ¿qué logro? Sí, en todas estas capas, todo esto es pura capa de tierra. Entonces miren cómo se va ahí
Ese ya es un montículo gigante de Miren los que que ha ya, desde traído ya a se va así. poquitos. Entonces, tierra mineral, como les hablé, y ya se va mezclando mucho materiales, los restos de lo que ya el burrito no se come, ¿cierto? Cuando él ya no se comió, toda esa basurita Viene acá. se le limpia diario y viene acá. Porque los burritos son creídos, no se comen todo, ¿cierto? Claro, y en ocasiones, también les tiro buen cagajón, pero el cagajón prefiero llevarlo más allá arriba, ¿cierto? Entonces yo quería, bueno, hoy hice el ejercicio de día del 8, pero esta mañana, diario le limpio el corral al burro. Y lo voy a hacer ya en este momentico esta, vea. Perdóname. Él aquí, digamos, deposita todo su cagajón a estos alrededores y un que otro cagajoncito me lo pone por aquí abajo, vea. Ahí. Ese cagajón del burro se convierte en un elemento súper importante, ¿cierto? Aquí es don donde Israel? es. Aquí es donde quiero establecer la diferencia. Bueno, como les dije, ya lo hice hoy porque me parece importante, pero a ver, yo quiero aquí hacer una aclaración, por ejemplo, desde las agriculturas biodinámicas y digamos los rigurosos de la biodinámica dicen que si no hay una vaca no hay finca biodinámica. Yo entiendo eso y la fuerza, digamos, que tiene la vaca dentro de bien manejada en un espacio biodinámico. Pero aquí se me han dado las realidades y las condiciones y finalmente hemos ido haciendo agricultura con este burrito y con el estiércol de los caballos, pero en especial este burrito me tiene como atento. Entonces, aquí ya nos pone atento es el tema de los pastos, ¿sí o qué? Que lo que van a ver pues en las tomas generales, yo me ocupo mucho del cuidado de los pastos y de hecho una buena agricultura y una buena sanación de la tierra empieza atendiendo bien los pastos y las mal llamadas malezas. Entonces de ahí que una buena alimentación del burrito, ellos que son muy herbívoros, dan una buena calidad de cagajón. Entonces esa siempre Entonces, la aplastan yo hago así. este ejercicio, sí, vea. Yo le pongo el juicio y la dedicación a este cagajón. Y ese burrito te quiere bastante. No, eso me adora, donde me descuide. Sí, él es un amor y me está relajado porque él ya se le... Entonces, otro detalle que yo quiero anotar acá, mira, si yo aquí me descuido con el manejo de este burro, por aquí lavo esta finca. Me hago entender, todas las hierbas que se van generando, o sea, yo a él le traigo hierbas de las partes de la finca, ¿cierto? Entonces, me pondría a cargarle toda la hierba al burro y él va defecando y la jugadura va corriendo, ¿sí o no? Entonces contaminaría la quebradita. Entonces ahí viene la vuelta, ¿sí o no? O lo vuelvo abono y lo aprovecho como una materia que vuelve a ser sanadora en la finca, o nos descuidamos y a la quebrada se va a dar. Y este material, usted me estaba diciendo, don Israel, que funciona para dos cosas Listo. muy importantes. Exacto. Uno, lo que tiene que ver con el abono, que ¿Qué ya es lo estamos que- haciendo el tema Muy del bien, compostaje. sí, Y otro también sirve como para la construcción. total. Eso es lo que ya quiero que miremos allí enseguida. Ajá. Listo, entonces ya en este punto, allá nos vamos, ¿cierto? Yo generalmente todo lo pongo a secar. Ya les muestro cómo es que lo secamos y de ahí ya se me abre para dos lugares, ¿cierto? Para los compostajes o para las construcciones. Ok, ¿cómo se llama este burrito? Este burrito se llama Orejas. Orejas. Sí. Es muy lindo, Él oreja. es muy noble, es un animal muy tranquilo. Y ya lleva unos aprendido- añitos aquí, ¿cierto, don Sí, Israel? este burro está cumpliendo aquí ya como 9 años. 9 años, cerca. el consentido Llegó de la cachorrito y bueno, llegó como una mascotica para la hija. Ya antes habíamos tenido caballos, por ahí hay una hija que tiene caballitos. Y bueno, el cagajón ha sido un material que hemos aprendido como a manejarlo y a quererlo mucho. Bueno, y otro dato es que normalmente en las recogidas que hago diario, él me está dando por ahí, yo lo he pesado y me da para ahí 10 kilos diarios de cagajón. Obviamente desde que se Buen le tenga su elemento. comederito, sí. O sea, este ya no lo integra acá, sino que lo lleva. Normalmente me lo llevo para allí. Ok, entonces Sí. vamos. Quiero también aclarar aquí que yo digo, hacer agricultura no tiene que ser pues que con un burro, ¿cierto? A mí, como les digo, se me han dado las condiciones, pero lo que se ha quedado claro es desde hace milenios de años que los estiércoles han sido excelentes materiales para volver a mejorar las condiciones de los suelos cuando se agotan de cultivar, ¿cierto? Que ese ha sido el reto del ser humano cuando se plantó a hacer agricultura. O sea que servirían los de las vacas, los de Excelente. los caballos, los Sí. de los burros. ¿Qué El- otro estiércol? Uy, el de Marrano. gallina, el nuestro, que ese es un tema que a mí me ocupa aquí también y que nos hemos hecho ahí como
los del agache pues con ese tema, pero nuestros excretas históricamente se ha hecho a nivel de gobierno en Roma, de tener que asumir las excretas de los humanos para volver a enmendar suelos. Obviamente desde ciertas prácticas de compostaje, que es lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Enseguida vamos a hablar de ese tema de los compostos. Bueno, aquí lo que estamos es aprendiendo bastante. Bueno, don Israel, aquí sí sucede como toda la magia de su compostaje, ¿cierto? Sí, sí. Acá se integra todo lo que tiene que ver con el cagajón que traemos ya del burrito. Pues si no huele maluco. No, realmente esa es una ventaja de, pues De cuando se alimenta con buenos pastos. Ajá. Porque si yo empiezo a mezclarles melazas, concentrados y cosas, el estiércol también Ya va empieza a cambiando. oler maluco, sí. Eso, mire que es pura fibra. Es pura así, como imperial hierbita. y que en gran molida. Y esa es una bondad que tú dices, él es como muy inoloro. Ajá. Y secándolo total. Entonces vas a ver que en todo el proceso usted no siente olores desagradables. Bueno, Sí. entonces acá usted lo trae y lo pone a secar. Yo lo voy secando. ¿Cuánto ¿cierto? tiempo Sí. demora ahí la secada? Pues dependiendo obviamente el tiempo, ¿cierto? Como ven. Pero en promedio, por ahí 20 días. Y va 15. quedando así. Sí, y lo voy almacenando en estos costalitos. O sea, ahí ya está listo. Sí. Y Lo esto tengo es listico. solo el estiércol. Ahí no se le ha dado, solo el no se le ha dado estiércol nada de más. burro, sí. Ajá. Y entonces yo acá lo voy mezclando con las cenizas que traigo del fogón. Que también es otro elemento que Un sirve. elemento, volvemos a recuperar lo mineral, ¿sí oye? La fuerza de lo mineral y el estiércol de lo orgánico. La ceniza, para mí, por ejemplo, en un porcentaje alto reemplaza la cal, Ujú. ¿cierto? Controla acidez, es un buen material. Entonces yo hago esta mezclita, ¿ve? Y esta mezclita la mantenemos dispuesta en los baños en seco y con esto tapamos la popadita y la miadita, porque uno puede popar, orinar y para mí O sea, esto este implica sirve es mucho para los baños que hay en para la los casa. baños en seco. Sí. Igual también me voy resguardando sequito cuando necesito para construir paredes, para Ujú. construir ladrillos, bareque, que ahora vamos a hablar también de ese tema. Listo. Entonces Entonces eso, acá, lo- ojo, importante, la mezcla Sí. que se da entre el cagajón que trajimos del burrito de orejas con lo que queda de la cocina, que es el tema de la ceniza del fogón, porque acá también se utiliza es ese tema de cocinar con leñitas, ¿cierto? Sí, sí. De aprovechar. Y nos ha ocupado mucho pues producir, ya hemos establecido los bosques leñeros que ya estamos cosechando leña de la misma finca, Ujú. ¿cierto? Entonces ha sido como todo ese proceso hay que de cierta manera lo hemos ido construyendo de a poco. Entonces, ya ven aquí, Sí. nos queda listico. Entonces serían como dos abonos que tenemos, el que es de abajo con el mineral y el No, vegetal. lo que o quiero luego esto mostrarles, también se- lo que quiero mostrarles allí en el proceso que no ha terminado de compostaje Ah, es como ya finalmente se los integra todo. estiércoles con las tierras se integran en los compostajes ya Entonces no hemos acabado el organizados. compostaje. Esta es, digamos que otra estación del compostaje. Aquí empieza como la alquimia, ¿sí o no? Y como, Ajá. como otra segunda fase de ese proceso de los abonos. Porque entonces mire que de aquí, ya les digo, va a los baños en seco y de ahí nos vamos para las composteras. Bueno, Aquí tenemos una muestra de un baño en seco que me parece, pues como vuelvo y lo digo, importante atender ese tema de que estamos viviendo una época histórica que hoy no corresponde cagarnos al agua, ¿cierto? Y desde milenios quedó establecido que nuestras excretas corresponden al elemento tierra y no al agua. ujú. Y es desde la tierra donde se depuran y se transforman y vuelven a ser alimento para la tierra. Con las aguas, pues yo digo que los ríos son testimonio de lo que está pasando, ¿cierto? Se volvieron las alcantarillas de los pueblos, de las ciudades, tristemente, y las ingenierías sanitarias como que no quieren ocuparse del tema, pareciera. Y tenemos Y que volver pienso a que eso. parte de ahí eso, y yo toco aquí un tema también que es también centralizando como esas cosas, no es entregándole a las empresas como lo estamos haciendo. El problema. Provéame de agua, provéame de servicio, entonces ya en las veredas ya se instalaron los acueductos y ahora ya pretendemos pedir alcantarillados. Y pienso que en el Carmen, por lo menos en lo que he vivido, sabemos que aquí estamos a tiempo de que si desde los planes de ordenamiento territorial vamos incentivando a que hayan más espacios de tierrita en las fincas, que tengan una huerta, podemos hacer todos estos procesos. Ujú. Yo sé que para todos no es fácil tener un burro y me ha dado mucho por pensar en los materiales que pues, nos suplirían desde el burrito, pero un seto vivo, que hoy en cualquier pradito tenemos setos vivos, empecemos a amasar toda esa hojarasca y toda esa podita y vamos haciendo una basurita.
¿cierto? Empecemos, por ejemplo, el aserrín tiene sus inconvenientes por los taninos, pero digamos si cogemos palo podrido o ponemos a podrir los aserrines un tiempo, también nos ayudaría, ¿cierto? Y una que otra quema en nuestras huertas, una fogatica, generaríamos cenizas o nos ayudamos con un poquito de cal del comercio. Pero yo pienso que es como una actitud y una relación que empieza desde ahí con el agua. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver lo que es Sí. el baño seco y vamos a y ahí finalizar sí, el compostaje. ¿cómo es que se cierra ese ciclo ahí? Bueno, se trata básicamente de un baldecito que recibe nuestras excretas y nuestro popó, pues lo instalamos de forma comodita como nos gusta. Aunque sabemos que para parezca que es el muchos no es la inodoro, posición más ¿cierto? correcta, sí. El caso es que ese baldecito lo reciclamos y lo llevamos al compostaje, ¿cierto? Es disponerlo de una buena manera y permitir que se madure. Entonces la diferencia está en que en vez de descargarle 20 litros o no sé cuántos de agua, le estamos descargando un puñadito del popó del burrito con ceniza Como para tapar ahí. para se mezclen tapar, después. contrarresta olores, se le agregan, por ejemplo, mire, las cenizas son más nutrientes. Y en lo que yo he notado en lo práctico, el cagajón con nuestras excretas hace como un buen casado, se aportan bien, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes mismos pueden ser testigos, no hay olores, y obviamente está todo el manejo, ¿cierto? Pero Israel, yo tengo una pregunta. Cuando Sí. se habla de baño seco es porque ahí solo se hace, como diríamos, el popó, no se hace el ¿Por qué no? chichi, o es porque no se le echa agua. Porque para no se le llevarse? echa agua y no incorporamos agua como en el... Pero normalmente ahí también se puede hacer el Aquí chichi. sí, yo sé que hay personas que tienen como cierto, digamos, escrúpulo, idea de no mezclarse. Hay maneras de separarlo. También Ajá. yo allí tengo uno donde se separa el orín. Más por asuntos prácticos, porque claro, cuando se mezcla el orín y digamos se le echa un sustrato que no absorbe humedad, se Ya ahí arma un sí da material los más olores, desagradable y genera olores. Entonces si uno puede desde el principio separar el orín, maravilloso, porque el orín también te da una ventaja de hacer otros manejos aparte como abono. Ustedes saben que el orín mezclado con agüita se lo puede regar, yo diría casi a todas las plantas les encanta. Ensayen con cítricos, a echarle el orincito a los cítricos y todo eso, y son excelentes aportadores de nitrógeno. Obviamente no es suficiente, pero el nitrógeno está ahí muy presente en todo ese proceso. Entonces, desde el orín, ustedes saben que tenemos ese elemento ahí vital. Y por eso hay gente Sí. que hacía el tema también médico de la orinoterapia, que también Claro. es efectiva. Así es, efectiva, está. sí, eso ha mostrado ser efectivo. Bueno, entonces usted luego coge Entonces de ese aquí, material. sí, eso, con ese material, digamos, cuando se nos llena el baldecito aquí con los que habitamos, en promedio se me está llenando por ahí en 5 días. Ajá. Entonces ya me llevo ese baldecito y vamos al compost. Yo adelanté esa tarea esta mañana para que nos rindiera un poquito, pues ya podemos cerrar el tema del compostaje allí. Ahí hemos estado ¿Cómo hablando cierra ese en ciclo? esta primera parte del programa de un material muy importante que es lo que fertiliza y arregla nuestros suelos, Claro, que es el abono, ¿cierto? partiendo de nuestros propios elementos, ¿cierto? Ajá. Bueno, vamos Lo que entonces, más don llamamos Israel. desechos y cosas inservibles es un asunto de manejarlos de otra manera, de otra mirada y total, Es lo más importante. es importantísimo. Bueno, yo quiero mostrarles aquí como digamos una combinación de técnicas que han sido asumidas pues desde cientos de años, por lo menos aquí en este Oriente, pero también sintiendo como que podemos sacar otras prácticas de la agricultura que a veces siente uno que no son necesarias. Y entonces es el caso también que entonces se involucran las herramientas. Y yo hablo del asadón, de la rula, y quiero hablar en este momento también de este, lo llaman bieldo, lo llaman trincho, tenedor, también le dicen horca. Bueno, ¿cuál es el asunto que quiero como compartir acá? Digamos, aquí hicimos una siembra de maíz, como se hace tradicionalmente en la cosecha de San José. Ya se cogió el maíz, pero aquí por condiciones de que ya venimos hace rato sembrando maicito y que se nos viene una cosecha de papa, vamos a sembrar papa. No lo vamos a hacer ahora, pero digamos que este terrenito dentro de unos días lo voy a preparar para papa. Ahora, ¿de qué se trata? Como de que si yo me vengo con el asadón, en este caso, yo maltrato mucho la tierra, ¿cierto? La estoy destapando. Ahora, lo podemos hacer ocasionalmente. Por ejemplo, este terreno se volteó para la siembra de maíz.
Entonces es un terreno que usted va a ver y está realmente muy sueltecito. Entonces aquí es donde, digamos, tradicionalmente esto es lo que hace el campesino, ¿cierto? Con el asadón vuelve, interviene. Siempre es bien peladita la tierra. Sí, muy pelada. Entonces, y esto siempre se tiende a desaparecer. Ahora ya no lo hay por los herbicidas con mayor gravedad. Pero entonces no estoy diciendo que el asadón sea malo, sino que en otro momento él cumplió una función muy importante que me ayudó a sacar raíces fuertes, ¿cierto? Ahora, en las condiciones que está, yo puedo decirle al asadón, quédeseme por aquí, no es que sea malito, pero ahora me le voy más bien con el machete, ¿cierto? Que fue lo que hice hace unos días. El machete tiene una bondad, vean. Él va cortando, pero deja la raicecita. Yo sé que para ciertos cultivos también afecta, pero en el cultivo que se viene ahora y el trabajo que quiero, con esto es suficiente. Vean. Ahí es donde hablan mucho del manejo, don Israel, de lo Sí. que es las buenesas, que Claro. otros también llaman malezas, los arbestos Arbensis realmente, arbensis. o espontáneas o esporádicas, o sea, realmente no hay malezas, Ajá. ¿cierto? No hay, es un concepto errado que tenemos. Cuando usted va a ver dentro de las malezas, la mayoría son medicinales y la gran mayoría, incluyendo ahí a las invasoras, que esas son las que le tenemos miedo, están haciendo un trabajo fuerte de cicatrizar la tierra y las tildamos de malezas y todavía le seguimos dando azote con herbicidas y eso. Entonces yo aquí con el machete estoy permitiendo que ellas vuelvan a crecer. Entonces le estoy diciendo la conversa es, vea, aquí voy a sembrar papitas, vuélvanse a bonito, vea. Es conversando con ellas, pero no... O sea, esto lo hace ¿con Ni cuántos días antes de la siembra? Más o menos, sí. ¿Cuántos días? Esto lo hago, Sí. bueno, incluso hasta 15 días antes de... 15 días antes de la siembra. Por ejemplo, este deshierve lo hice hace como 15 días y Ajá. todavía me demoro otros 10 días para sembrar. Entonces mire que ya está muy breve la Y mejora. ya luego la ya sembrada luego. no se dificulta con las raíces, don Israel. No, porque entonces mire lo que yo vengo ahora. Ya vengo es con esta herramienta que los invito a que la incorporemos en nuestras huertas y que vuelvo y les digo, como ya el suelo está relativamente suelto, el asadón que me hace lo voltea demasiado. Yo lo que necesito es airear la tierra, pero no voltearla. Con esta Aflojarla herramienta como otro voy. poquito. Mire, por ejemplo aquí aflojo y mire que no maltrato. Si fuera con el asadón, hubiera arrancado esta matica y la estoy esperando que semille. Entonces me voy en este ejercicio. Vean. Airear, no voltear. Entonces, miren que es como si me cogieran a mí a rasguñarme ni a darme con... Mientras que si me masajean es distinto y de eso se trata, ¿cierto? De masajear la tierra. Obviamente hay que airearla porque ella tiende a compactarse. Bueno, ¿cierto? Entonces, esta herramienta yo creo que la tenemos que atender y se van a dar cuenta, ergonómicamente tiene grandes ventajas y pararíamos de estar volteando y volteando la tierra que tanto daño hace. Y después para sembrar la semilla. Y después para sembrar yo puedo venir aquí, por decir algo, no vamos a sembrar papa, vamos a sembrar frijol. Yo vengo acá, mire, ya con lo que la herramienta me aireó, mire, jalo las hierbitas, que ese es otro concepto que yo aquí vengo trabajando desde hace años y desde que entendí la posibilidad de hacer suelo es, mire, no hay maleza, ya las vuelvo abono y las vuelvo cobertura. Si ahí Ellas van simplemente hace el si es huequito. el sol, va a permanecer la tierrita fresca. Si es un aguacero, no me la va a lavar, ¿sí o qué? Y vengo aquí, hago un huequito y puedo traer un buen puñado de compost, el que vamos a hacer enseguida. Tapo el compost y ahí pongo la semillita. Y si voy a sembrar papa, entonces aquí puedo volverme a ayudar un poquito con el asadón, hago un pequeño volteo y siembro las papas, ¿cierto? O sea, hay cultivos que requieren de mucho volteo, pero hay otros cultivos que realmente podemos obviarnos todos esos volteos tan innecesarios que hacemos. Ese es como el mensaje también de Sí, y esta- de esa manera ayudamos a hacer suelo, y si no, seguimos desgastando y y lavando se sigue suelo. lavando y se siguen No perdiendo para, las, las propiedades, ¿cierto? Claro, estamos perdiendo la piel de la tierra, ¿cierto? Mire, el cuento con el dióxido de carbono, que la capa de ozono que es cuadrada, entonces ya decimos, que es que el carbono, y que el problema es el carbono no es el carbono, está desequilibrado. Y científicamente ya lo han dicho, estas, junto con los compostajes, serían técnicas que deberíamos de empezar a aplicar ya para que el carbono empiece su ciclo, ¿sí o no? Porque empieza el carbono a interactuar, a descomponer. Y se dice que si no fuera por el carbono presente en el universo, no habría rigidez, en nuestro cuerpo no habría rigidez, ¿cierto? Las plantas, la rigidez de la planta la da el carbono.
y las fuerzas minerales. Entonces, jugar con las plantas. Y esto es agricultura regenerativa y bueno, y cuidar el suelo y permitir que un aguacero no nos lo lave. Entonces es eso. Y de esa manera ya preparamos el suelo, como les digo, para aplicar los compostajes que hagamos y entrar a sembrar. Y así se vuelven más productivos. Total, ahora, ese es otro detalle, que desde la agricultura biodinámica no se habla más desde un enfoque como de engordar plantas como se hace desde la química, que es caerle como con el nutriente solo a la planta, sino que desde la biodinámica se habla desde hacer suelo. Entonces el enfoque está más es desde el suelo y desde una mirada general que finalmente va revirtiendo en la salud de todo el sistema, ¿cierto? Ese es como la... Entonces ahora sí los invito a que cerremos allí el tema del compostaje. Bueno, la idea es que aquí ya digamos que cierra como el ciclo de los estiércoles y de las materias orgánicas que hemos venido hablando. Entonces yo aquí vengo, o es como mi técnica, porque igual yo sé que en compostajes y en formas de hacer abono hay muchas. Para mí esta de todas las que he probado se me volvió como la más práctica, la más simple, la más sencilla, la más efectiva y no me enredo tanto la vida, ¿cierto? Entendiendo que el compost en todos estos procesos de agricultura, y así lo plantean desde la biodinámica, el compost es el corazón de la huerta. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que por tratarse del corazón, ojalá estuviera en el centro de las huertas, ¿cierto? Yo trato, por ejemplo, que, como estamos hablando de lo que decía ahora, cuidando de hacer suelo, de que la materia orgánica no se nos escape, ¿cierto? Siempre jugando con todos esos materiales. Entonces, digamos, aquí en las pendientes que manejo, siempre trato de hacerlo como en las partes altas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted empieza a hacer estas pilas de compost, que yo lo digo de manera sencilla, es como haciéndole una torta a la tierra, integrando todos los materiales orgánicos que usted tenga. Si tiene estiércoles de perro, si tiene los de gallina, el de burro en este caso, si tiene de vaca, maravilloso. Si se murió una gallinita aquí la puede compostar, en fin. El papel higiénico, entonces como les digo, aquí traemos todo también los restos de lo que es peladura de la cocina, ¿cierto? Lo que sabemos es que generamos diario en las casas, por aquí está. Como el desecho de los alimentos. El desecho de los alimentos, ¿cierto? Cascarita de fruta, el papel higiénico. Y esta mañana hice las descargas del balde del compost. Y para mí es vital que ahí es donde empato el tema del reciclaje de estas tierras, de esas arcillas, de todas esas arenillas, de ese material que acumulamos al burro. Y con esa tierrita siempre le voy haciendo como una capa. Una busco incluso, mire, todas estas peñas, tierras amarillas, entre arenosas y arcillosas, han sido utilizadas desde milenios por nuestros viejos. Vean, ya la tenían clara con la parte mineral de la agricultura. Entonces, esta capa es vital para mí, se van creando larvitas, cositas. Entonces yo le voy haciendo una capita de tierra. Va como sellando ahí. Y ahí me la voy llevando. Y finalmente, yo también mantengo toda esta hierba de las que le hablaba ahora, miren estas mismas estrellas. Esa es la que dicen que son muy invasoras, ¿cierto? Claro, vea. Entre más brava sea una hierba, compóstela y manéjela en el compost porque él la tiene para estarla amasando. Y siempre cubiertico, vean. Ahora, ¿qué pasa con los compost? Muchas fincas de pronto tienen la posibilidad de cantidades de volúmenes de estiércol o fluye, mucha materia orgánica. Lo ideal fuera armarse esa pila, digamos, un día y listo, armar la pila y la puso a compostar. Yo he ido aprendiendo pues como con los años que aún así en una finca como estas, y tampoco me interesa, si barriera uno la finca no va a tener todo el material suficiente, ¿cierto? Los estiércoles van siendo el diario, el resto de una cocina es del diario, entonces yo de a poco semanalmente hago mis descargas, o sea, lo voy haciendo gradualmente. Este lo dejo quietico. ¿Lo subí hasta ahí o todavía va a crecer más la pila? No la voy a crecer más, a eso voy, entonces esta la voy a dejar quietica. En 4 meses vengo y le doy un volteo. Trato de que lo que estaba abajo quede arriba y lo que estaba arriba quede abajo. Lo volteo bien volteadito, vuelvo y lo cobijo. Para eso ya se ha reducido mucho y lo dejo otros 4 meses. Y en 4 meses ya se vuelve en una tierra que es la que empezamos a aplicar. Para tener ese abono demora 8 meses aproximadamente. 8 meses, y como tenemos excretas humanas ahí, me parece que es bueno dejarlo más dejarlo buen tiempo, sí. Incluso ojalá los 10 meses.
y de ahí para adelante. Entonces usted va haciendo alrededor de la finca pilas. Voy haciendo pilas. Muchas veces entonces me llevo una parte después del compost, lo voy gastando en las planticas, en las siembras y al final dejo parte de él. Y lo bonito de los compostajes que ustedes lo van a ver es desde que usted empieza a hacer el compost, empieza a irradiar esa fuerza bonita, ¿sí o no? Esos lixiviados que van depurando y van cogiendo fuerza. Y este naranjo, por ejemplo, ahí mismo mostró. Estaba amarillo, el color de una le da fuerza. Y se creció y se está... Entonces yo tengo esa posibilidad de irme paseando el compost. Y ir arreglando suelos. Y ir haciendo suelo, ir a hacer suelo. Bueno, lo que suelo. quería que pues también conozcan un poquito los televidentes es que estas pilas guardan muchísimo calor, don Israel, dentro. Sí, ellas tienen que eso es lo que hace el proceso. Generando calor y también ya enfriándose. Ajá. Entonces eso es lo que hace un proceso de limpieza importantísimo, ¿cierto? Y se depuran ahí patógenos y cosas y que no es lo mismo un compostaje a una pudrición cualquiera, ¿cierto? Le iba a hacer esa pregunta también porque en algunas fincas o en algunos lugares uno pasa y siente el olor a ese lixiviado, ese olor que dicen, es que hay una compostera. Es porque no se maneja bien. Es el manejo, ahí volvemos a lo mismo. A pesar de lo que nos dice don Israel, que hay también excretas humanas, que uno dice eso huele maluco, acá no huele absolutamente a nada. Ojalá ustedes pudieran, pues la televisión ya tuviera esa magia de presentarles también los olores, pero no huele absolutamente a nada y es el buen manejo que se le da entonces, don Israel, ¿a qué le atribuye usted que no hayan los olores? Eso, como a la mezcla de todos estos materiales, ¿cierto? Y a la capa de tierrita también. Y también, ese tapón es importante y que se composta a tiempo. Ajá. Entonces yo digo... Porque acá está la mezcla de todo, hay gente que separa incluso los de la cocina y hace otra mezcla diferente. Hay yo que estamos muy enredados, incluso vemos el papel higiénico y lo tenemos satanizado. Y también no lo queremos sino para irlo a comprar al supermercado. Y es un excelente material, igual es fibra y es nuestras excretas. Ahora digo, cuando hay tanto temor por usar nuestras propias excretas, pues entonces tendríamos que empezar a cuestionarnos qué estamos consumiendo, qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Somos caminantes, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces eso también va acompañado. Si en la medida en que vamos teniendo buenas dietas más saludables, pues nuestras excretas también son saludables, todo es un ciclo. Y obviamente, como les digo, el compostaje, que ahí también hay un temor y un miedo. Entonces muchas veces la gente cree, el común de la gente, que en tal finca abonan las plantas con estiércol humano. Entonces ya se imaginan allá la gente yendo con el pocito de mierdita ahí fresca, y a veces lo hacemos con el de vaca, con el de perro, y funciona muchas veces, pero el ideal para no generar esos desórdenes que tú dices de olores, de bichos, siempre el compostaje, ¿cierto? El compost es esa parte siempre hacen el proceso. También muchos también relacionan el compost con la parte digestiva de nuestro organismo, que es vital, ¿cierto? Y está conectada con todo. Entonces, hasta ahí yo quería pues como cerrar ese manejo de los residuos orgánicos, porque a mí me inquieta mucho ver, por ejemplo, que en una vereda donde hay tanta disponibilidad de tierra, el que menos tiene el pradito ahí para estemos sacándole al carro de los residuos. Los orgánicos incluso. Sacando unas cáscaras de huevo que son nutritivas, todo lo orgánico. Y bueno, esa parte creo que los pueblos y el mundo en general tenemos que seguir ordenando. Yo creo, don Israel, ¿cierto? Que el facilismo que nos entregaron a los seres humanos, de cierta manera nos volvieron perezosos y ya es esa pereza de lidiar con nuestros propios desechos y como lo decía usted ahorita en la parte del baño seco, entregárselo a las empresas para que sean ellos es más breve, los que solucionen nuestros problemas. Es lo preocupante como ese capitalismo desaforado, porque no es ni el capitalismo en sí, sino esa forma tan despectiva como hoy el asunto es como conseguir plata y ahí resuelve todo, ¿cierto? Así es. Y ¿De si aquí no a dónde asumimos tareas ya. Yo quería ir a como a unas tomitas en general de lo que, cuando a mí me dicen que qué siembro, yo siembro de todo, hasta las males. Policultivo, de todo. Sí. Y tratando de tener mucha diversidad de frutas, incluso tengo mangos, ya hemos cogido manguitos. Sí. Sí, esto va en serio. Y ese tema de que a veces dicen que hay de pronto frutas o semillas que no son productivas dentro de la agricultura orgánica, ¿le ha pasado eso o no? Muchos, pero igual la presencia, vea ese mango por ejemplo, así no de mangos, ya la hoja es medicinal. Ajá. Ya la presencia de él me parece hermoso, ¿sí o no? Y ya va viendo uno que florece, que trae bichitos.
Bueno, y sí hay muchos, pues igual muchos árboles que se le mueren a uno. Y lo pero que ahí usted está. estaba diciendo, además que acá lo que se da también es la recuperación de bosque, también ustedes Claro. ya sembraron lo que tiene que ver con la leña, que es la leña que sirve para la cocina. Sí, vea, por ejemplo, aquí todo este bosquecito que hay acá lo sembramos hace 19 años que llegamos, con todo lo que han Y esa es la satanizado que aquí. sirve ya. Y ahora ya me estoy dando el lujo porque me lo soñé, tumbando árboles y me caen al pie de la cocina. La leña me está cayendo en la cocina. Y aquí tiene, mira, ahí se Usted ve va a ver las también. lejanas del Carmen, gente que vive en el monte, y para tener una brazada de leña tiene que ir muy lejos. Y si usted nos la tiene descuidamos. cerquitica. Eso, pero igual no lo hemos proyectado, ¿cierto? Y ha sido un manejo racional, se ha ido haciendo Es que es un trabajo de gradualmente. ¿cuántos años, don Israel? Pues- ¿Cuántos hace que llegó aquí? Aquí llevamos 19 años. 19. A mí me parece acá interesante hacer un paréntesis, porque allá la gente podrá estar viendo a don Israel y diciendo así como nosotros, todos, digamos que atentos, porque usted habla y hace que uno se concentre bastante, y estarán diciendo, pero don Israel, ¿de dónde salió con ese cuento de la agricultura biodinámica, de la agricultura orgánica? Y es que usted fue también un campesino que labró la tierra con la agricultura tradicional. Sí, claro. Y de un momento a otro, ¿qué Qué- fue lo que qué pasó ahí cantidad. para entender también, don Israel, que había que cambiar esas dinámicas y que había que empezar a salvar los suelos? Pues yo pienso que hay cosas que están como natas en uno, muchas heredadas. Yo desde pelado sí sentí que yo quería era vivir en la tierra Ujú. y la conexión como con el elemento tierra. Entonces, pues yo pienso que uno sí elige también a dónde llega esta tierra. Y llegué a una familia de agricultores, mi abuelo agricultor, que también hacía arriería. Y mi papá sí más metido con la agricultura, pero cuando mi papá se hizo adulto, lo bombardearon con la química. Entonces yo desde niño tenía ese referente, mi abuelito abandonando esta tarea, que nunca me hablaron de ella, pero yo veía al abuelito que hacía pilas de basura y mi papá ya con el triple 15 y todo. Entonces, como dice el dicho, Coca-Cola mata tinto y nos arrasó la química. Porque era más fácil también hacer ese Sí, trabajo. claro, el facilismo, ya era más fácil ir a comprar un bulto de triple 15 que cargar las canastadas de tierra. Mire ahora echándonos la mierda al hombro, suena al revés, pero lo hago con todo el amor y el gusto. Entonces, digamos Entonces que usted ya se metió en ese tema eso, de la cuando yo era agricultura. niño, yo ya tenía el referente que mi papá el triple 15, el paratión y muchos venenos, el manzate, por ejemplo. Pero a mí, por ejemplo, cuando yo tenía 22 años, recuerdo que me tocó la llegada del matamalés, del herbicida. Ujú. Y cuando eso, yo ya estaba más dedicado a la agricultura, porque la verdad mi papá quiso que yo estudiara, yo me le ranché y dije que yo me quería quedar trabajando con él. Y ya fue varios años después de estar trabajando con él, como a los 28 años que tenía de edad, llevaba 6 años con mi papá dedicado a la química hasta que de esas cosas que la vida le va mostrando y empecé a entender el problema y dije no quiero participar más ahí. Ujú. Entonces digamos que me metí más en la agricultura. Muchos me vieron que me salí de la agricultura, así de la química, pero me sentí más vinculado con la tierra y ahí vamos. Y ya en ese entonces, pues también en esa transición ya estaba mi esposa, entonces fue un apoyo grandísimo, la verdad que creo que ahí es esencial para mí, ha sido vital esa compañía y ese apoyo La dupla perfecta. de mi esposa. Sí. Y ya para esta finca, ya cuando nos vinimos acá, que ya llevamos varios años haciendo agricultura orgánica en varias fincas, con amigos y con sociedades, dijimos vamos a adquirir un predio nuestro y ya las hijas, las mayorcitas ya tenían pues, digamos, capacidad de decidir y todo eso, entonces nos fuimos como visualizando este espacio. Y se fueron integrando todos al proyecto de vida. Sí, ahí van y ahí están Que hoy, haciendo sus 19 casitas. años después, está como ustedes se lo soñaron. Sí, y con el deseo de que cada vez haya más árboles. Más árboles, oiga, eso es tan importante, esa recuperación. Yo veo mucho la agricultura desde los frutales, me parece a mí. Ujú. Pudiéramos llegar más Entonces como a háblenos esa- aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar dentro de toda esta tierra? Uy, vea, por ejemplo, aquí empecé sembrando mucho chachafruto. Ujú. Apenas hace 20 días que terminó como la cosecha de chachafrutos, estaban derramando chachafruto y todavía, mira, ahí floreando. Sembramos mucho maderable, me motivé mucho a sembrar guava, empezando en las construcciones, y la madera lo mismo. Por ejemplo, acá vean las vueltas que está dando y lo que estamos proyectando, este que ha sido el gallinero, que fue galpón de vacas, ya lo tenemos proyectado para Guardando hacer la una ley. casita. Ah, para hacer casa también. Una casa y para una hija, entonces bueno, que quede también como con su finquita.
tratando, por ejemplo, que cada finca haga mucho aguacate, por ejemplo. Entre aguacates criollos y injertos, hay muchos que nos están dando. Y yo veo por allá que naranja. Naranjos, limones, tengo mandarinos que llevan lo que estamos aquí y ahí están creciendo, pero yo sé que algún día dan. Está lo que es el mango, café. Café, hemos sembrado mucho banano, guineo. Eso es lo que yo quiero ahora, que quedamos como una miradita por acá y caemos a lo de las construcciones. Pues vamos. Y también, pero antes de que nos perdamos de esta, mucho con la guayaba también Guayaba me rico. guayaba Yo voy a ir a robarme generosa. par de guayabas porque están rojitas. Sí. Se ven deliciosas. Abundante. Esas sí son bien juiciosas, esas sí van en cosecha seguidito. Sí, está la caña, por ejemplo. Y he estado atento a aquí en el Carmen hay un árbol que lo que estamos hablando ahora, desconocido por completo. Para mí está a punto de extinción y es el mamey. Mamey. Incluso aquí hubo un personaje, Le decían mamey. le decían mamey. Y hay una historia del mamey que se demora es que 25 años para empezar a dar. ¿Y aquí ya le están dando mamey o no? No se demoran los 25, pero sí se demora mucho rato. Y ya está dando mamey. No han dado mamey, están creciendo. ¿Cuánto tiene ya? Tienen los más viejitos por ahí 8 años. Hoy está, se demora. Y es un árbol de tierra fría, fría. Y da una fruta lo más ¿Y es exquisito que que yo para conocí. chupar o...? Es como para chupar. Perdón, como que la carnosidad. Ajá. Y tiene una pepa en el centro y usted se le chupa la carnosidad encima. Ya, ahí está. Delicioso. Han da en estado tierra diciendo fría y que lo ya se estamos va a dar una recuperando. ley que va a ordenar también a las secretarías de Agricultura empezar a rescatar las semillas Es importantísimo ancestrales, que que eso es pase para la vida del importante. campo, sí. Y aquí pues hay esa variedad perfecta. Sé que Entonces, si quiere, miramos por aquí. de una vez. guayabitas, Usted me va mucho que contando. mirar. Bueno, a ver, por aquí vamos a ver, permiso. Sigamos por aquí. Muy bien, sin duda alguna, don Israel, mucho que aprender hoy aquí Sí. en esta granja escuela La Buenaventura. Y vamos a cerrar este primer programa porque vamos con un segundo capítulo del Campo para el Mundo con don Israel. Acá en esta zona que estoy viendo un cultivo de una hoja que muchos conocemos porque es donde nos envuelven el tamal. La hoja De achira. de achira. Y de aquí usted saca también otro producto que eso para mí sí es nuevo. Sí. Bueno, para nosotros puede ser nuevo, pero usted sabe que para las culturas de América este era un cultivo que representó mucho. Y es porque del huevo se saca un almidón que se consumía mucho pues como en la panadería, en la culinaria, en coladas y en cosas. Muy nutritivo, muy saludable. Y yo lo traje pues aquí a colación porque pues igual muchas cosas por hablar en particular, pero lo que quiero llegar es que desde la diversidad que hemos pretendido manejar, ¿cierto? Desde las prácticas, desde los distintos cultivos, de los árboles, las plantas y las mismas hierbas que son importantísimas en este proceso, queríamos como resaltar aquí este lotecito de achira, porque digamos, a ver, son espacios que ya han venido cultivados con otras cositas, nosotros lo hemos querido aquí como conservar para cultivar pues propiamente el alimento. Entonces esta vez quisimos hacer una rotación con la achira, haciendo también pues como esa tarea y entendiendo lo importante que es el rescate de esas plantas que han significado mucho en la culinaria. De hecho aquí en el Carmen hubo mucha época de que se conocía la historia pues de que era muy incluido en las huertas porque ahí se tenía el almidón para hacer las famosas hojaldras y visitar a los parientes como regalo, como presente. Oiga, yo creí Y que se ha ido solo, perdiendo, entonces hay que recuperar todas estas formas de alimentarnos. creí que solo funcionaba para envolver los fiambres y los tamales. Ahí está, uno tiene que Un salir alimento increíble. a conocer el campo. Don Israel, gracias por estar con nosotros en Del Campo para el Mundo. Seguimos con nuestro próximo capítulo. Usted no se lo vaya a perder porque hay todavía muchas cosas por aprender de este hombre. Nos va a enseñar todo el tema de la construcción, ¿cierto? Sí. Y además nos va a hablar de la agricultura Biodinámica. biodinámica. Agricultura biodinámica, temas muy interesantes. En qué fechas es importante empezar a sembrar, cómo también se capta toda la energía para poder también hacer riegos. Usted no se pierda nuestro próximo capítulo aquí en Del Campo para el Mundo. Chao, chao. Miren lo que se ve todo.
Chao.